Hay un hombre que se llamó Winston Churchill, por ahí del 874 al 1965. Y este hombre fue un político británico, un escritor y un militar del Reino Unido. Es reconocido por su papel como ministro del país y también porque en la Segunda Guerra Mundial él cobró mucha relevancia con el tema de Hitler. Durante la década de los 30, Churchill estaba en el Parlamento, pero muchos lo consideraban como un político del pasado. Y este hombre, al ver a la Alemania de Hitler, ver cómo se estaba armando tan rápido y cómo estaban haciendo muchas cosas, él rápidamente le dijo al Parlamento: ¿saben qué? Hay que poner atención en cómo se está armando Alemania. Algo quieren hacer, quieren apoderarse de Europa. Todos lo tacharon de un loco, algunos hasta se burlaron de él en publicaciones y le dijeron que para nada era así, que la paz mundial estaba a punto de suceder. Cuando Alemania invadió Polonia, clases de historia en 1939, y comenzó la Segunda Guerra Mundial, en Reino Unido se tuvieron que dar cuenta que todas las especulaciones de Churchill eran verdaderas. Y ya no estaba en el liderazgo y lo fueron por él y lo volvieron a poner en el liderazgo de las fuerzas militares como primer lord del almirantazgo. Y después de la Guerra Mundial también fue puesto como primer ministro nuevamente. Cuando comenzó la guerra ya no podían ignorarlo. El pueblo y el parlamento, que antes se burlaron de su voz, ahora dependían de la voz de este hombre para ser dirigidos, para tener una esperanza de enfrentar y ganar la Segunda Guerra Mundial. El pasaje que tenemos adelante es muy significativo porque vemos a Jesús invitando a 3 de sus discípulos a ir a este monte y Jesús se transfigura, su aspecto cambia, se vuelve radiante mostrando toda la gloria del Padre. Y no solo esto, sino que después aparece Moisés, aparece Elías a su lado y es una teofanía, una manifestación divina maravillosa en Jesús. Voy a explicar con detalle esto más adelante, pero el que Jesús se transfigure y que haya una nube y una voz del Padre que diga: este es mi Hijo amado, escúchenlo, a él oíd, esta declaración directa y contundente de Dios nos ayuda a entender la instrucción más simple y sencilla de todo el Evangelio: escuchemos a Cristo. Si pudiera yo darte el mejor consejo que tengo para darte, bíblicamente hablando, es: escucha a Cristo. Lo que Él diga, hazlo. Lo que la palabra diga, hay que hacerlo. Ese es el mejor consejo que nos pueden dar. Y Dios está desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahora, pensando un poco en la historia de Churchill, la primera vez que él advirtió sobre Hitler, que era una amenaza, mucha gente no le creyó. Y siendo honestos, estaban en todo su derecho de no creerle, porque es un ser humano, se puede equivocar. Posiblemente había 50 de que era verdad, 50 de que no pasaba, pero él desde su forma de ver las cosas estaba viendo a Hitler como una potencial amenaza. Con el tiempo, obviamente, la historia le dio la razón de forma trágica y solo entonces es que se hizo evidente que le debieron de haber puesto atención desde el principio. Tuvo razón desde el principio y sus palabras comenzaron a tener un peso enorme en las personas. Ahora, volviendo a la escena del monte con Jesús y sus discípulos, la situación es muy diferente porque aquí no hay margen de error. Piénsalo, está Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas, Jesús está transfigurado, mostrando su divinidad y esa voz del cielo del Padre diciendo que lo escuchemos. Todos estos elementos que son hechos concretos de este momento histórico nos demuestran que Jesús realmente es el Hijo de Dios, el Rey prometido, es Dios con nosotros, es la gloria de Dios y es Dios mismo. En Él no hay espacio para decir quizás se equivoque. Lo que dice Jesús tenemos que obedecerlo. Aunque en este momento Jesús todavía no ha ido a la cruz, no había resucitado, y aunque los discípulos todavía no comprendían muchas cosas, la instrucción divina fue: escuchen a Jesús, escuchen al Hijo, escuchen al Rey. Por eso el mensaje que quiero dejar hoy en tu corazón y en tu mente, para ti y para tu familia, es simplemente: escucha al Rey. Y vamos a explorar las implicaciones de escuchar al Rey.
Y lo primero que vamos a decir es, escucha al rey porque es el Hijo de Dios. Y en esta sección vemos en el versículo 2 al 3 que Jesús se lleva a unos pocos a ver este suceso al monte. Hay elementos muy importantes. Estos 3 de sus discípulos, si te acuerdas, están en 3 momentos centrales en el Evangelio de Marcos. Primero, estos 3 fueron los únicos de ver la resurrección de la hija de Lázaro, ¿te acuerdas? Nadie más entró más que ellos. Después, ellos son los únicos en ver la transfiguración de Jesús, y después, más adelante en Marcos, van a ser los únicos que van a estar presenciando a Jesús en el Getsemaní a punto de sufrir. Jesús dijo en la sección pasada, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y en esta sección nos está mostrando que los primeros en ver este esplendor del reino de Dios viniendo con poder son Jacobo, Juan y Pedro. Ellos son los primeros en ver a Jesús en todo su esplendor y en toda su gloria. Aunque sabemos que el cumplimiento de estas palabras se va a manifestar plenamente en su resurrección, aquí vemos como una especie de avance, como un tráiler, como un spoiler de lo que va a suceder más adelante. Ellos tienen la capacidad ahora de ver a Jesús transfigurado, viendo su reino, viendo su majestad, viéndolo como el Rey divino del cielo. El segundo elemento importante que tiene la escena es que se transfiguró. Y ustedes saben que no me gusta mucho hablar del idioma original porque luego van a creer que sé mucho griego y no soy muy bueno en griego, pero tengo amigos que lo son y mejor les hablo para que me expliquen. Pero la palabra que se usa para decir se transfiguró es la palabra que tú y yo conocemos como metamorfosis, que la usamos para hablar de las orugas que se convierten en mariposas. ¿Por qué es importante hablar de esta palabra? Porque nos ayuda a entender que lo que está sucediendo aquí no es una visión, no es una aparición, no es un sueño. Es algo que está pasando físicamente. El cuerpo de Jesús está haciendo una metamorfosis para transformarse en un cuerpo glorificado. Están viendo a Jesús en todo su esplendor. Están viendo a Jesús en toda su divinidad, radiante, iluminando la gloria del Padre. Si alguien se pregunta, oye, ¿pero eso se dice en algún otro lado de la Biblia? Sí, en muchos pasajes se dice que en la resurrección nuestros cuerpos serán glorificados y serán transformados, como en 1 Corintios capítulo 15. Y el texto menciona elementos físicos que nos ayudan a demostrar esta verdad que está pasando. El texto dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, es decir, lo que traía puesto se volvió resplandeciente. Blanco, un blanco que ni hace, lo hace. Fue un buen chiste. El siguiente elemento es que después de que ven a Jesús transformarse de esa manera, transfigurarse de esa manera, aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Dice el texto, y les apareció Elías con Moisés y estaban hablando con Jesús. No quiero complicarme porque mucho se ha dicho sobre este texto, pero en la narrativa, hermanos, no hay elementos para que pensemos que Moisés y Elías estaban físicamente ahí. Posiblemente el elemento de Moisés y Elías es un elemento de visión que Dios le está permitiendo ver a los discípulos, a Elías y a Moisés hablando con Jesús. Y la narrativa lo demuestra. Si tú sigues leyendo, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro estaba aterrado y dice, maestro, ¿no sería bueno que haga 3 enramadas, como 3 tienditas de campaña? Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Como pensando Pedro que estaban ahí, que podían quedarse más tiempo, sin entender que solamente era una visión. Y el texto dice que Pedro dijo eso porque estaba aterrado y no sabía qué decir. Entonces, después al final, cuando la nube se cubre, se escucha la voz de Dios, dice que desaparecen los otros 2 y solamente se queda Jesús con ellos. Es decir, el único que estaba físicamente ahí era Jesús. Y posiblemente el otro solamente era una visión de Elías y de Moisés. Y el último elemento que tenemos ahí es el de la nube, que los cubrió y una voz salió de esa nube, este es mi hijo amado, a él oíd, y después ya no estaba nadie más que Jesús solo. Ahora, ¿qué pasa con este elemento de que una nube baja y se escucha la voz de Dios desde el cielo? ¿Les recuerda algo en el Antiguo Testamento? ¿Les recuerda alguna historia en el Antiguo Testamento donde esto pasa? Y sí, y te expliqué todos los elementos porque ahora quiero llevarte un viaje por el Antiguo Testamento
Y te voy a explicar por qué apareció Elías ahí, por qué apareció Moisés ahí y todos estos elementos. Número 1, Moisés y Elías fueron dos personas únicas en la historia porque hicieron señales y milagros y porque tuvieron una relación muy cercana con Dios. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés subió al monte a hablar con Dios y una nube, que era la presencia de Dios, que se le llama el Shekinah, bajaba y Dios hablaba con Moisés como habla un amigo. Y en el monte Sinaí, Dios le habló a Moisés con truenos, con relámpagos, con terremotos, con humo, con fuego, y le dio su ley para dársela al pueblo. Moisés subía al monte, escuchaba a Dios y luego bajaba a darle las palabras de Dios al pueblo. Y Elías, cuando estaba siendo perseguido, también subió al monte Sinaí, al mismo monte que Moisés. Y subió para hablar con Dios y para encontrarse con Dios porque Dios le llamó a subir al monte Sinaí. Y cuando está en el monte, si te acuerdas un poquito de esta historia, es un poquito popular esta historia, dice que hubo un gran viento, pero que Dios no estaba en el viento. Que hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Que hubo fuego y humo, pero Dios no estaba en el fuego. Y después vino un silbo apacible y ahí estaba Dios. Y Dios le habló a Elías, le dio sus palabras y Elías se cubrió el rostro para no ver a Dios. Entonces, ¿por qué están sucediendo estos dos? ¿Por qué Moisés y Elías son importantes? Porque fueron dos personas que estuvieron muy cerca de ver a Dios. Y mira los escenarios de la transfiguración y de aquellos momentos. Primer escenario, la montaña. ¿Dónde vio Moisés a Dios? En el Sinaí. ¿Dónde lo hizo Elías? En el Sinaí. ¿Dónde lo está haciendo Jesús? En una montaña. Después, en cuanto a la gloria, dice el Éxodo 34, 29, 35, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía porque había hablado con Dios. ¿Te acuerdas de esa historia? Que Moisés hablaba con Dios, como quien habla con un amigo, después bajaba y la gente veía que el rostro de Moisés resplandecía porque había hablado con Dios. Y le pusieron un velo porque la gente tenía miedo de ver a Moisés tan resplandeciente. Ahora, ¿el cuerpo de Moisés se transfiguró? No. Moisés estaba radiante porque había hablado con Dios y solamente estaba reflejando la gloria de Dios de una manera. En el caso de Jesús, su cuerpo es el que se transforma. Él es la imagen de Dios. Él es la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y esto es justamente lo que dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es la imagen exacta de su naturaleza, dice Hebreos. ¿Estás entendiendo la relación entre esas dos historias? Allá estaba Dios apareciéndole hacia Moisés y Elías, y acá está Jesús apareciéndose a sus discípulos, viéndolo en toda su majestad, viéndolo en toda su gloria, y los discípulos están observando a Jesús y a Elías y a Moisés. Después la voz de Dios. Vemos a Dios hablarle a Moisés en el Sinaí, vemos a Dios hablarle a Elías en el Sinaí, y ahora vemos a Elías y a Moisés obedecer a Dios y hacer lo que Dios les dice. Y ahora esta nube que está bajando tiene algo que decirles a todas las personas que están ahí, y es: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Lo que está pasando en la transfiguración no es otra cosa que otra teofanía, que otra manifestación de Dios en medio de su pueblo. Pero ahora ya no es Moisés quien marca lo que se dice, ya no es Elías, sino es de quien Moisés habló, de quien Elías profetizó cuando iba a venir el Mesías, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, la razón de esta escena tan interesante que tenemos aquí, que es histórica, ojo, los cristianos no creemos que esto pasa cada domingo. No creemos que hermanos levitan, no creemos que alguien se transfigura, no creemos en nada. Si tú escuchas algo de eso, no es cierto, no creemos. Creemos que aquel momento histórico fue verdadero y que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos para demostrar y para revelar quién era Él. Y la palabra de Dios diciéndoles a sus discípulos: escuchen a Jesús, escuchen al Rey, porque Él es Dios. En Él no hay forma de que se equivoque lo que Él dice. No es como Churchill, que él se podía equivocar. Jesús es Dios, escúchenlo, escúchalo. Este es mi Hijo amado, óiganlo. Y esto ya lo habíamos leído en el capítulo 1 en Marcos.
Pero ahora hay una indicación clara del Padre para sus discípulos de escúchenlo. Entonces dijimos, ¿por qué debemos escuchar a Jesús? Porque Él es el Hijo de Dios. Quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de un profeta, ni de un pensador, ni de un filósofo de la antigüedad. Estamos hablando del Hijo de Dios, creador de todo lo que existe, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y esta escena que está aquí, hermanos, está para maravillarnos, para embelezarnos en entender quién es Jesús, no solo para aquellos, sino para nosotros también. ¿A quién estamos escuchando cada vez que abrimos la palabra? A Jesús, el Hijo de Dios. ¿A quién debemos de predicar cada vez que abrimos la palabra? A Jesús, el Hijo de Dios. A Él hay que escucharlo, a Él hay que seguirlo completamente. Y en la segunda sección, solamente son 2 puntos, la titulé Escucha al Rey, aunque no entiendas por completo. Y posiblemente estás de acuerdo conmigo en que todo este maravilloso suceso que acaba de pasar es como la cereza del pastel que ayudaría a los discípulos a entender todo a la perfección. Recuerda, Pedro y Jacobo estuvieron con la hija de Jairo. Pedro, Juan y Jacobo están aquí. Ellos habían visto todos los milagros que Jesús había hecho: calmar la tempestad, caminar sobre el agua, sanar una multitud de personas, sanar al paralítico, al hombre que era ciego, al sordomudo. Ellos han visto todo. Y encima de eso, Pedro ya dijo que Jesús es el Cristo, el Mesías. Entonces digamos que estamos como en la parte climática, donde ya todo se resuelve, ya casi acaba el Evangelio de Marcos. Pero no es así. Dice el versículo 9: cuando bajaron del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de los muertos. O sea, me imagino bajando del monte después de todo aquel espectáculo y Jesús diciéndoles: no digan nada hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero el versículo siguiente nos hace ver que no entendieron nada. Y se guardaron para sí lo que les fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Y antes de juzgar a los discípulos por no entender, porque yo creo que aquí ya los queremos agarrar del pescuezo todos, ¿no? A los discípulos, como diciendo: no es posible ya, o sea, tantas cosas han pasado y aún no entienden. Antes de juzgarlos, ¿cuántas veces no hemos regañado a nuestros hijos porque les decimos algo y no nos escuchan? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que me entiendas?, decimos los papás. O tal vez nos escucharon, pero estaban pensando en otra cosa. Pero la razón por la que no hay que ser tan injustos ni con los discípulos ni con nuestros hijos es porque, si somos honestos, nosotros somos iguales ante el Señor. A veces escuchamos, pero no escuchamos. El texto que se predica en la iglesia puede tener un mensaje importante para ti, para una situación específica de tu vida, pero haces como que escuchas sin realmente hacerlo, sin realmente aplicarlo, sin realmente meditar profundamente en eso que el Señor quiere transformar de tu vida. Por eso, sé paciente con los discípulos, porque nos pasa exactamente igual. Escuchamos, pero no escuchamos. Pero no te preocupes, aunque no entiendas, sigue escuchando a Jesús. Después de esto, los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que debe venir primero Elías? Cambian la jugada de los discípulos. Acaban de venir de transfiguración, vieron a Elías, a Moisés. Jesús les dice que no digan nada hasta la resurrección de los muertos. Les vuelve a sacar el tema del sacrificio, de la muerte, el tema que ellos no entienden todavía, que no asimilan todavía, que no entienden por completo. Y dicen: ¿por qué dicen los escribas que tiene que venir Elías primero? Como una forma de decir: eso no va a pasar, eso todavía falta, todavía no debería venir lo que tú dices. Y respondiendo, Jesús le responde con mucho amor: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Fíjate la respuesta de Jesús, tan amorosa para ellos, que quisieron cambiar el tema para otro lado, sin entender. ¿Te pasa? ¿Se acuerdas de la mujer samaritana? Que estaban diciendo en qué lugar se debía adorar. Y la mujer dijo: bueno, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir dónde es el lugar donde se debe adorar. Y acá los discípulos como diciendo: oye Jesús, pero regresando al tema de Elías. Y Jesús en amor les responde, les dice: Elías ya vino. Y todos nosotros sabemos que Elías ya vino. Desde el capítulo 1 era Juan el Bautista, estaba vestido igual que Elías, hacía lo que Elías hacía y se promulgó que el reino de los cielos había acercado ya todo estaba cumplido. Después vemos también que lo maltrataron y Herodes lo mandó matar.
Y Jesús les dice, sí, eso es cierto, así estaba escrito, pero Jesús dice, también estaba escrito que el Hijo del Hombre tenía que sufrir. Jesús los vuelve a llevar al tema al que los discípulos no quieren ir. ¿Te das cuenta? Y otra vez, si somos honestos, tú y yo somos muy similares. Hay temas de Dios, hay temas de la iglesia que nos encantan y nos gusta mucho profundizar en ellos. Pero cuando tiene algo que ver con identificarte con Cristo como el siervo sufriente para amar a alguien, esas partes no nos gustan. Las partes que tienen que ver con identificarnos con Cristo como el Hijo de Dios, el que ha sido bendecido, el que Dios va a prosperar para siempre, somos su pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes, eso nos encanta y lo ponemos en Facebook. Pero cuando el tema que trae Jesús a nosotros es, sí, pero el Hijo del Hombre tenía que sufrir, y cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo será perseguido, enfrentará sufrimientos. Ese tema no queremos tratarlo mucho. Cuando nos demanda imitar a Cristo para sufrir y servir a los demás, para sufrir sirviendo a nuestro esposo, sufrir sirviendo a nuestra esposa, a nuestros hijos, esos temas no queremos tratarlos mucho. Pero aquí, en esta última sección, es donde tiene sentido todo lo que hemos dicho. Porque Jesús comienza a identificarse con el siervo sufriente de Isaías. Y mira lo que dice. Despreciado y desechado, Isaías 53, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí entendemos por qué Jesús no quería que dijeran nada hasta después de la resurrección. Presta atención a esto, porque la gloria que estaban viendo los discípulos en la transfiguración, todo eso, posiblemente imagínate que regresan emocionados los discípulos a decir a los demás, vimos a Jesús transfigurarse. No inventes, fue increíble. Los romanos no van a poder contra Jesús. Si los romanos ven que Jesús se transfigura, no les van a durar ni un minuto. Ya lo hicimos. Jesús es el rey que iba a venir a vencer a los romanos y nos iba a poner en la cima del mundo. Pero Jesús les dice, no digan nada hasta después de la resurrección. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, hermanos, Jesús va a comenzar a hablar que Él es el Rey, el Mesías, que vino a sufrir por tu pecado, por mi pecado, por tus enfermedades, por mis enfermedades, por mis dolores y por tus dolores. Y la única forma de entender la transfiguración es a la luz de la resurrección de Cristo. Es decir, la única manera de entender y de poder ver la gloria increíble de Cristo como la expresión exacta de la gloria de Dios es entendiendo que Él vino a morir por nuestros pecados, Él vino a sanarnos, Él vino a perdonarnos, Él vino a restaurar toda nuestra vida para que le podamos ver. Porque la gloria de Cristo, hermanos, solo la podemos disfrutar y admirar gracias a que Él quitó nuestros pecados de la cruz del Calvario. Y quiero que entendamos bien esto. Cuando el pueblo de Israel en el desierto hizo el becerro de oro, ¿te acuerdas? Y que es cuando Jesús Moisés va a hablar con Dios para interceder por ellos. Hacen un becerro de oro y dicen, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es una locura. Dios los acababa de abrir el mar, los sacó, eliminó a los egipcios, y después de que Moisés se tardaba mucho allá en el devocional en el monte, estos dijeron, oye, ¿quién sabe qué pasó con Moisés? Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Hicieron un becerro. Fue una locura aquella historia. Si quieren leerla, está en Éxodo 32 en adelante. Y Moisés ahora estaba preocupado por el pecado del pueblo y dice Moisés, la presencia de Dios no va a ir con nosotros. Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir a la tierra prometida. Y todo el tema es que Moisés está yendo con Dios a preguntarle si la presencia de Dios va a ir con ellos. Esa es la negociación que hay en estos capítulos. Y Dios le dice algo a Moisés. Dios le dice, Moisés, este pueblo, si yo me presentara delante de ellos por un minuto, por un momento, los eliminaría a todos. Si Dios santo, lleno de gloria, lleno de majestad, santo, sin pecado, santo, 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 se presenta en medio de un pueblo pecador, físicamente hablando, quedaríamos eliminados. No podemos acercarnos a Dios. Hoy en día se habla mucho de hablar a Dios con mucha confianza.
Y hay que hacerlo porque dice que vengamos confiadamente. Pero como que pensando que si le hablo con más cariño, yo estoy más cerca de Dios. Y está bien si lo haces así. Si tú dices frases como, papito querido, te amamos, está bien. Pero el que digas frases bonitas para Dios no hace que estés más cerca de Él. Lo único que te acerca a Dios, a la presencia y a la santidad de Dios, es Cristo muriendo en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado y llevarte a Dios. Esa es la razón por la que les dice, no digan nada hasta la resurrección. Por eso, hermanos, cuando aquí o en cualquier lugar creemos que la presencia de Dios debe de bajar como en el Antiguo Testamento con una nube o con un momento espectacular en la adoración y que de repente pasen cosas raras y que Dios baje y su presencia, hermanos, si realmente la presencia de Dios bajara, nos eliminaría en un momento, en un instante. Y la presencia de Dios ya está en medio de nosotros, pero no es porque cantamos bonito o porque invocamos su presencia, sino porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, al que debemos de escuchar, a Él oír. Él es la presencia de Dios en medio de nosotros. Él es la gloria de Dios en medio de nosotros. Y no hay bien para nosotros fuera de Cristo. Hermanos, la majestad de Jesús, la gloria de Dios, su resplendor divino, todo lo grandioso que se pueda pensar sobre Él, no tiene nada de bueno para nosotros los pecadores. Su presencia debería darnos terror, a menos de que Dios nos santifique y perdone y nos permita participar de su santidad. Es decir, Jesús desea revelar su gloria a los discípulos para que lo escuchen, porque es necesario que el Mesías sufra para poder llevarnos al Padre. Es necesario que Jesús muera en la cruz del Calvario porque no hay otra manera en la que su pueblo pueda tener acceso a la presencia maravillosa de Dios. Y la iglesia es la única que puede tener la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo sin morir en ese instante. Cuando Moisés se acercó a Dios y le dijo, déjame ver toda tu gloria, Dios le dijo, no, Moisés, no hay quien haya visto mi rostro y viva. No puedes ver mi rostro. Voy a pasar delante de ti, haré pasar todo mi bien, pero no me verás el rostro. Cuando Elías se dio cuenta que era Dios el que le hablaba, Elías tapó su rostro. Y a estos discípulos se les permite ver esto y están viendo y no entienden nada. ¿Te das cuenta? Se les permite no morir al estar en la presencia de Jesús, de Dios, radiante, entendiendo quién es Él, y no entienden nada. Hermanos, escuchar a Jesús, escuchar su palabra, no es un tema de tradición, ni de juego, ni de costumbre. Escuchar su palabra te puede salvar la vida. Escuchar su palabra puede perdonar multitud de pecados. Escuchar la palabra de Jesús puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar a tus hijos, puede restaurar a tu familia. Escuchar a Jesús en cada etapa de nuestra vida nos acerca a Él. Hermanos, nosotros no nos acercamos a un monte al cual no se podían acercar nadie más que Moisés. Nosotros, por la muerte de Cristo, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenemos acceso a la gracia de Dios y podemos entrar con confianza. Cuando Cristo regrese, dice Apocalipsis 19, 11 al 16, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda, la palabra, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabes, este mundo algún día va a volver a ver a ese Jesús con esa apariencia transfigurada. La diferencia es que ese rey no viene para sufrir como la primera vez. Ese rey viene por su pueblo, a salvar a su pueblo, pero también viene a juzgar a todas las naciones. ¿Te das cuenta cómo la presencia y la majestad de Jesús en cualquier punto de la historia de la Biblia que quieras ir generaba terror? Y la razón por la que tú y yo tenemos oportunidad de acercarnos a Dios es porque Él es el siervo sufriente.
Así que, hermanos, escuchen a Jesús. Escuchen a Jesús, porque no importa cualquier aspecto o cualquier argumento que quieras levantar para no ser obediente a la palabra. No importa cuál. Así como Churchill dijo, Hitler va a querer gobernar Europa. Gracias a Dios no lo consiguió. Pero de la misma manera ahora podemos decir, Cristo regresa y nos va a juzgar. Y va a juzgar este mundo. Y tú y yo tenemos la maravillosa palabra de Dios, su evangelio, que nos permite ser guiados y dirigidos hacia su propósito. Así que no sé específicamente en qué área de tu vida necesitas escuchar al Padre. No sé en qué área de tu vida necesitas escuchar a Jesús, pero te digo algo, escucha a Jesús. Escucha su palabra, lee su palabra y obedece su palabra tal como es, tal como está. Ayer leía el Proverbios 17 y en Proverbios 17, si tú lo lees, da un montón de consejos de sabiduría. Y en la noche le decía a Kareni, no puede ser, leí Proverbios 17 y me di cuenta que hay como 7 versículos de ahí que no son una realidad en mi vida. El asunto es que si no escuchas a Jesús, si no lees su palabra, vas a pensar que tu vida está bien y vas a pensar que por donde vas está bien y te vas a autoconvencer a ti de que estás bien. Pero escucha a Jesús. No tengo la capacidad de meterte la palabra de Dios en tu mente, porque soy solamente un humano igual que tú, limitado, encargado de explicar, de enseñar la palabra. Pero de acuerdo a lo que hemos visto hoy, solamente quiero hacerte una aplicación y es, realmente escucha a Jesús. En cómo educas a tus hijos, escucha a Jesús. En cómo amas a tu esposa, a tu esposo, escucha a Jesús. En cómo tomas decisiones, escucha a Jesús. Porque Él murió por nosotros para llevarnos al Padre y Él regresará por nosotros porque Él es el Hijo de Dios. Fue demostró todos los milagros, todo lo que sucedió en la cruz del Calvario, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, todo ha sido comprobado. Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Iglesia, escuchemos a Jesús. Padre, ruego, Señor, con todo mi corazón, que tu iglesia aprenda a escuchar a Jesús. Pero ruego también que si hay hermanos aquí o personas aquí que no te han conocido, ruego en el nombre de Jesús que tu palabra haga una obra poderosa en medio de ellos, en sus corazones y en sus mentes, por el poder de tu Espíritu, para que abran sus oídos a la verdad del Evangelio y que te escuchen. Tú sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra. Tú sustentas todo el universo con tu sola palabra. Y tú nos has dado tu palabra escrita para ser guiados y dirigidos. Así que, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos y que tu Espíritu Santo nos lleve a escucharte con atención, que nos lleve a identificarnos con tu crucifixión, que nos lleve a identificarnos con tu misión en el mundo y sosténnos en tu gracia. Por Cristo Jesús lo ruego, Señor, y te pido por nuestras vidas. Amén.